Muy bien, ahora le toca hacer acto de presencia al átomo. Sí, vamos a hablar del átomo. El átomo fue algo que se pensó desde hace siglos atrás. Sí, no estamos hablando de hace un par de años, sino de hace siglos atrás, en donde un filósofo llamado Demócrito dijo que si algo lo partíamos a la mitad y después a la mitad y después a la mitad y después a la mitad, la mitad, sí, esto tenía que tener algún fin, sí. Y de hecho él se puede decir que inventó la palabra átomo, que iba a llegar a algo que iba a ser ya no divisible, ¿sí? De hecho eso significa átomo, no divisible, ¿sí? Entonces ya posteriormente se retomó su estudio en 1803, ¿sí? Por un personaje llamado Dalton, ¿sí? Que él decía que los átomos eran como pelotitas, ¿sí? Como pelotitas que eran diferentes una de las otras, así que había pelotitas de oxígeno, había pelotitas de hidrógeno, los elementos pues más comunes, pelotitas de carbono, y que estas pues variaban en tamaño y podría ser hasta en color, ¿no? Él las pensó que tenían color. Posteriormente, en 1904, vemos que fue casi 100 años después, ¿sí? Thomson hizo su propio modelo, ¿sí? Se dio cuenta que dentro de los átomos había cargas positivas y negativas, ¿sí? Que de hecho es el modelo del pudín que le llaman, ¿sí? Todos estos son modelos, lo que la gente creía que era, ¿sí? Esto no se fue así de pura corazonada, sino que más bien se realizaron numerosos estudios hasta que se llegaron a estas pruebas, ¿sí? Recordemos que la ciencia se basa en la prueba y la evidencia, ¿sale? Años después, Rutherford en 1911 descubrió, ¿sí?, que las cargas positivas no estaban alrededor o no estaban flotando en todo la pelotita, sino que más bien se concentraban en un núcleo, ¿sale? Ok, para 1913, 2 años después, ¿sí?, Niels Bohr descubrió que existían niveles de energía, es decir, que estos pasas, que es el modelo de Thomson, el modelo de las pasas, es decir, el pudín de pasas, estos electrones, ¿sí?, estas cargas negativas, de igual manera no estaban flotando ahí por donde ellos quisieran, sino que más bien se encontraban en niveles de energía. Y bueno, en 1926 el modelo de la nube de electrones de Schrödinger, que pues este ya es un modelo muchísimo más complejo, ¿sí?, que te habla de la rotación y demás situaciones, ¿sí?, de suborbitales en lo que viene siendo el átomo, ¿sí? Hasta ahorita pues es el modelo que más se contempla. Se debe de aclarar que los átomos pues no, estos son meramente modelos, no son representaciones reales de cómo verdaderamente funciona un átomo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un átomo es muy pequeñito, ¿sí? Y apenas si lo alcanzamos a percibir con los microscopios más tecnológicos que tenemos. ¿Sí? De hecho, toda aquí esta imagen se ve bastante borrosa, ¿sí? Vemos una especie de cruz, ¿sí? Ok, ¿por qué? Pues tienen diferentes formas, cada átomo tiene diferentes formas y pues eso complica su estudio. La forma principalmente se da en que hablamos de diferentes tipos de elementos, ¿sí? Cada forma pues indica un diferente tipo de elemento. Sí, vamos a hablar un poquito del átomo antes de meternos a temas más complejos. Un átomo es la unidad más pequeña de materia que conserva todas las propiedades químicas de un elemento. Por ejemplo, una moneda de oro es simplemente un gran número de átomos de oro moldeado con formas de una moneda, ¿sí?, con pequeñas cantidades de otros elementos contaminantes para que esté más maciza, ¿sí? No sé, el oro es muy maleable, pues para que esté más maciza mi moneda. Los átomos de oro no pueden dividirse en algo más pequeño y conservar sus características. Un átomo de oro obtiene sus propiedades de las diminutas partículas subatómicas que las compone, ¿sí? Es decir, todos estos atomitos de oro pues están formando mi respectiva moneda. Ok, un átomo está compuesto por dos regiones, aquí vienen puntos importantes. La primera es el pequeño núcleo, lo que nos decía por allá Niels Bohr. No miento, nos lo decía Rutherford, ¿sí? La primera me dice que es mi respectivo núcleo, ¿sí?, que se encuentra en el centro del átomo. Imaginémonos el sistema solar, ¿sí? Imaginémonos algo que conocemos. ¿Qué se encuentra en medio de nuestro sistema solar que es de mayor tamaño? El Sol, ¿verdad?
Ok, resulta que este núcleo del átomo, en este caso no es el Sol, ¿sí? ¿Qué va a tener? Va a tener partículas cargadas positivamente, ¿sí? Llamadas protones, ¿sí? Las partículas positivas las vamos a llamar protones y partículas neutras sin carga que las vamos a llamar neutrones, ¿sí? O sea que no tienen carga ni positiva ni negativa. La segunda es mucho más grande, que es una nube de electrones, ¿sí? Que son partículas cargadas negativamente, ¿sí? Imaginémonos que los electrones son los planetas del sistema solar, pese a que son más chiquitos, pues ocupan una gran parte de lo que viene siendo nuestro sistema solar, ¿sí? Ya a la distancia que se encuentran, todos ellos pues ocupan gran parte. Sí, estos orbitan alrededor del núcleo, es decir, los electrones rodean a lo que viene siendo el núcleo que está formado por protones y neutrones. La atracción entre los protones de carga positiva y los electrones entre carga negativa es lo que mantiene unido al átomo, ¿sí? Es decir, los electrones con carga negativa y los protones con carga positiva se están atrayendo continuamente, ¿sí? Y esto permite que el átomo esté unido. Es a lo que se le conoce como fuerza nuclear débil. La mayoría de los átomos tienen estos tres tipos de partículas subatómicas: protones, electrones y neutrones. Pero como todo en la vida hay excepciones, ¿sí? El hidrógeno es una excepción porque tiene únicamente un protón y un electrón, pero carece de neutrones. El número de protones en el núcleo define de qué elemento es el átomo, mientras que el número de electrones que rodea al núcleo determina en qué tipo de reacción puede participar. Los tres tipos de partículas subatómicas se ilustran a continuación en un átomo de helio, el cual tiene por definición dos protones. Ok, aquí estamos hablando de cosas pues bastante serias, ¿sí? O más bien importantes. Por ejemplo, diferenciamos a un elemento de otro debido a la cantidad de protones que tiene, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar a un elemento de otro? Le contamos los protones y determinamos de qué elemento se trata, ¿sí? Ok, los protones son responsables de determinar de qué elemento se trata, y los electrones, estos van a crear los enlaces formando, por ejemplo, el H2O, ¿sí? El agua, ¿sí? Se enlazan los electrones y se forma una sustancia pura compuesta. Ok, rodeado el núcleo se encuentran los electrones en una especie de nube. Los electrones poseen carga negativa. Los átomos se transforman en iones cuando ganan o pierden electrones. Sí, es por eso que estos electrolitos, o más bien estas bebidas Powerade, te dicen que te reponen los iones que pierdes, cuales como el calcio, el magnesio, el potasio, entre otros, ¿sí? Si hiciéramos una comparación en la estructura del átomo con un campo de fútbol, la nube electrónica ocuparía todo el campo de fútbol, mientras que el núcleo del átomo sería un granito de arena en medio del campo. Es decir, hay mucho espacio vacío. ¿Sí? Imagínense, si el núcleo es lo más grande y ocupa apenas lo que es un granito, ¿sí? En todo lo que es un campo de fútbol, ¿cuánto espacio realmente ocupan los electrones? Y estos son muchísimo más pequeños, ¿sí? Son muy pequeñitos a comparación de los protones y neutrones. Sí, prácticamente todo el átomo es espacio vacío. Los protones y neutrones no tienen la misma carga, pero sí tienen aproximadamente la misma masa, ¿sí? Alrededor de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Esto es a lo que le llamo notación científica. Dado que los gramos no son una unidad de medida muy conveniente para medir masas tan pequeñas, ¿sí? Es como si yo fuera a medir tomates y jitomates en toneladas aquí al tianguis, ¿sí? Sería ilógico, ¿verdad? Si me voy a llamar 2-3 tomates, pues medirlos en toneladas. Sí, vamos a utilizar lo que son las UMAS, la unidad de masa atómica. Un único protón de neutrón tiene un peso muy cercano a una UMA. ¿Sí? Por lo regular se dice que es una UMA. Los electrones son mucho más pequeños en masa que los protones, tan solo una 1800ava parte de la unidad de la masa atómica.
¿sí? Así que no contribuyen en gran parte en la masa del átomo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Imaginémonos que tenemos un balón de fútbol. Ese es mi protón, ¿sí? Son muchísimo más grandes que los electrones. Y a ese protón le agrego un granito de azúcar, ¿sí? Yo les pregunto, ¿este granito de azúcar va a afectar en gran medida el peso de lo que viene siendo mi balón? Pues no, ¿verdad? Capaz de que lo pateo y no va a pasar absolutamente nada. Sí, pues no voy a sentir nunca que tenía ese granito de arena. Entonces, es por eso que para calcular la masa atómica no se considera el peso de los electrones, únicamente se calcula el peso de los protones y neutrones. Entonces, ahora viene la otra parte. ¿Por qué son importantes los electrones? ¿Sí? Los electrones contribuyen si a la carga, puede que sean muy chiquitos, pero dice la frase, chiquitos pero picosos, ¿sí? Los electrones, pese a que son más pequeños, tienen la misma carga pero contraria a los protones. Por ejemplo, aquí en el caso del electrón tiene menos 1.609 por 10 a la 19 coulombs, ¿sí? Y el protón tiene más 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Es exacta la misma carga, pero con diferentes signos, ¿sí? ¿Esto qué va a ocasionar? Bueno, primero hay que tener en cuenta que la misma cantidad de protones, o más bien la cantidad de protones que tengo es la misma cantidad de electrones que tengo, ¿sí? Si tengo 16 protones voy a tener 16 electrones, si tengo 32 protones voy a tener 32 electrones, y la cantidad de protones y electrones va a ser exactamente la misma, ¿sí? Y al tener la misma cantidad de protones y electrones, ¿sí? Y sabiendo que ambos tienen la misma carga, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que las cargas se van a anular, ¿sí? Entonces un átomo por sí solo está estabilizado, ¿sí? Tiene las mismas cargas eh, eh, por parte de los protones y electrones, pero en caso contrario se van a anular las cargas, ¿sí? Entonces para la masa atómica contribuyen los neutrones y los protones, pero para las cargas contribuyen protones y electrones, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Yo creo que sí. Características de los átomos, ¿sí? ¿Qué características tienen estos? ¿Sí? Tanto en física como en química, el número atómico es el número total de protones que componen el núcleo atómico de un elemento químico determinado, ¿sí? Por ejemplo, si les voy a pedir que se vayan consiguiendo una tabla periódica para responder lo siguiente, ¿sí? Que vayamos observando. Vamos a ver que mis elementos por aquí tienen un numerito al cual le llamo número atómico, ¿sí? Este número es proporcional al número de protones que tiene, en este caso es el boro. ¿Cuántos protones tiene el boro? 5, ¿verdad? Entonces, pues este será el que me va a ayudar a denominar la diferencia entre los elementos, ¿sí? Este número atómico lo voy a representar con la letra Z, que proviene del alemán Zahl, ¿sí? Que significa número. Y colocarse como subíndice a la parte izquierda, es decir, va a estar en la parte inferior izquierda del símbolo químico del elemento, ¿sí? Todos los elementos regularmente los voy a encontrar con símbolos y abajito su nombre, ¿sale? El símbolo, o más bien el nombre, viene dado por muchas veces quien lo descubrió o alguna característica en particular que lo tuviera. Por ejemplo, el polonio lo descubrió una mujer muy respetada, ¿sí? Que se llamaba Marie Curie, que era polaca, ¿sí? Por eso le pusieron polonio. ¿Sí? El radio fue uno de los primeros elementos que se estudió y se descubrió que era radioactivo, ¿sí? Que había actividad en lo que venía siendo su radio atómico, ¿sí? Por eso se llama de ahí su nombre radio y demás situaciones, ¿sale? Ok, entonces yo creo que hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Aquí ponemos un ejemplo de cómo es que se representa en el caso del sodio, ¿sí? El sodio que se representa con el símbolo Na, ¿sí? Ok, 11 viene siendo el número de protones que tiene mi sodio, ¿sí? O su número atómico, ¿sí? Este lo considero aquí y voy a ver que su número atómico es 11, por ende va a tener 11 protones. Y su masa atómica es de 23. ¿Quiénes quedamos que forman la masa atómica? Protones y neutrones.
Aquí la pregunta es, ¿cuántos neutrones tiene este sodio? ¿Sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Va a tener 12 neutrones, ¿verdad? Porque 12 neutrones y 11 protones me forman 23 de masa atómica. ¿Sí? Únicamente pues sería la resta, ¿verdad? Para saber conocer el número de neutrones. Ok, dado que los átomos en la naturaleza son eléctricamente neutros, la cantidad de partículas positivas negativas es la misma, de modo que si un átomo tiene 11 protones, tendrá 11 electrones, lo que decíamos que está eléctricamente estabilizado. Además, el número atómico permite organizar los elementos conocidos en la tabla periódica, que no estén ahí todo el relleno, ¿verdad? Que tengamos una especie de pase de lista de todos los elementos. Van del menor al mayor, ¿sí? A medida que se avanza por las filas y columnas de esta. Por ejemplo, el hidrógeno pues apenas tiene un protón, así que es el que vamos a encontrar en la parte superior izquierda de mi tabla periódica. Mientras que el organezón, ¿sí?, posee 118 protones, ya tiene pues bastantes. Y este se va a encontrar en la parte inferior derecha de esta misma. Ok, una característica de los átomos, y esto es bastante peculiar, ¿sí?, es que estos cuentan con isótopos, ¿sí? ¿Qué es un isótopo? Por ejemplo, si vamos tranquilamente caminando por la calle y de repente en la tiendita de la esquina nos encontramos un elemento que tiene un protón, ¿cómo le llamamos? Hidrógeno, ¿verdad? Porque los hidrógenos tienen un protón. Y vamos caminando y en el centro nos encontramos a otro elemento que tiene un protón, pero tiene un neutrón, órale, ¿sí? Pero pues tiene un protón, así que no deja de ser hidrógeno. Y vamos a la farmacia y nos encontramos un elemento que tiene un protón y 2 neutrones, ¿sí? Entonces nos quedamos de, wow, pero sigue teniendo un protón, así que sigue siendo hidrógeno. Entonces vemos que a pesar de que todos son hidrógeno, cada uno de ellos tiene características peculiares. Uno no tiene neutrones, uno tenía un neutrón y el otro todavía tiene 2 neutrones, ¿sí? Entonces, ¿qué es un isótopo? Es el mismo elemento pero con una cantidad diferente de neutrones, ¿sale? ¿Y esto qué es lo que pasa? Por ejemplo, el hidrógeno, aquí tenemos el primer caso, ¿sí?, en el que tenemos el protón y el electrón. Este es el hidrógeno más común, ¿sí? Posteriormente tenemos el deuterio, ¿sí?, que el deuterio es el protón más un neutrón. Aquí sigue estando estabilizado porque pues, esta carga positiva se anula con esta negativa. Y tenemos el tritio, ¿sí?, que tenemos una carga positiva que se anula con esta carga negativa. Y pues los neutrones no contribuyen en las cargas, recuerden, son neutros, ¿sí?, no contribuyen en las cargas, pero sí contribuyen en lo que viene siendo el peso atómico, o más bien la masa atómica, ¿sí? En este caso, este elemento pesa 3 UMAS, este 2 UMAS y este 1 UMA, pero seguimos hablando del mismo elemento. No únicamente aplica, por ejemplo, para el hidrógeno, sino que todos los elementos tienen sus respectivos isótopos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el carbono 12, ¿sí?, que este consta de 6 protones y 6 neutrones, ¿sí? 6 y 6, 12. Tengo una masa de 12 UMAS, pero en este caso, ¿qué es lo que pasa si se le agrega un neutrón? Voy a tener el carbono 13, ¿sí?, que esta va a tener 6 protones y 7 neutrones y voy a tener una masa de 13 UMAS. Y el carbono 14, que va a tener 6 protones y 8 neutrones, ¿sí? 8 y 6, 14. 14 UMAS va a ser su respectiva masa. Oye, aquí me preguntaban, profe, ¿y qué pasa si se afecta el número de protones? Pues cambiamos de elemento, ¿sí? Para que hablemos del mismo elemento tenemos que tener el mismo número de protones, ¿sí? Entonces, como los neutrones no afectan esa parte, sí le vamos a llamar isótopos. ¿Sale, vale? Entonces, pues vemos que aquí cada elemento tiene sus respectivos isótopos. Ahora, viene esta característica, ¿sí?, del número másico y la masa atómica.
Como ya habíamos dicho, la masa atómica es la suma de protones y neutrones, ¿sí? Esta se denota con la letra A del alemán Atomweight, ¿sí? Como superíndice en la parte izquierda del símbolo químico, por ejemplo 23 Na, ¿sí? Que el sodio pesa 23 pumas. El número másico suele ser aproximadamente el doble del número atómico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del boro, ¿sí? Que su número atómico es 5, su masa atómica vendría siendo 10, ¿sí? Aunque aquí está tachada, porque viene siendo 10. Sale más o menos el doble, ¿sí? Ya que los neutrones brindan estabilidad al núcleo atómico y superan así la natural repulsión entre protones de carga positiva. A diferencia del número atómico, el número másico varía en cada isótopo, ¿sí? Vamos a tener el mismo número atómico, pero diferente masa. El número másico puede calcularse según la fórmula, sumo el número atómico más el número de protones, ¿sí? No debe de confundirse número másico con masa atómica. La masa atómica se mide en UMAS, ¿sí? Esta unidad se calcula a partir del átomo de carbono y dada la UMA es una doceava parte de su masa, ¿sí? En la tabla periódica figura la masa atómica del isótopo más estable, ¿sí? Aquel que sea más estable pues estará más cerca de ser el peso atómico, ¿sí? Así que en este caso la masa atómica será del carbono 12, 6 protones, 6 neutrones y tendré el carbono 12. ¿Por qué? Porque su masa es de 12 UMAS. ¿Por qué se estudió principalmente el carbono? Para determinar los pesos de los demás elementos. Porque recordemos que anteriormente la tecnología no era tan avanzada, ¿sí? Así que teníamos que manejar a un elemento lo más estable posible. Y entre ellos, ¿quién era? Pues el carbón. ¿Sí? El carbón es un elemento pues bastante preciado, principalmente porque no es radioactivo, se encuentra en todas las partes del mundo, es fácilmente manobrable, ¿sí? Así que al descubrir que tenía 6 protones y 6 neutrones, ¿sí? Pues dijeron, ok, pues para los que están más abajo hay que dividirlo en una doceava parte, para que no haya absolutamente ningún problema, ¿sí? Y es de ahí que se le dan los pesos, o más bien las masas, a los demás elementos. Ok, pero no confundamos peso atómico con masa atómica, ¿sí? ¿Cómo calculamos el peso atómico? Ya sabemos que pues existen diferentes isótopos de cada elemento, ¿sí? Que voy a quedarme con el menos radioactivo o en su defecto el más abundante, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo el carbono 12 y el carbono 13, ¿sí? Resulta que el carbono 12 en la naturaleza lo encuentro en un 99% y el carbono 13 de todo el carbón que se ha encontrado únicamente se ha encontrado un 1%, ¿sí? Muchas veces me dicen, profe, pero es que, por ejemplo, la masa atómica la calculo fácil, sumo protones, neutrones y obtengo la masa atómica. Pero ¿cómo yo voy a conocer esta parte de lo que viene siendo la abundancia, ¿sí? Del 99 y del 1%? Eso no lo tienen que calcular ustedes, chicos, eso yo se los voy a dar. ¿Por qué? Porque a través de todos los estudios que se han hecho se ha determinado la abundancia de cada isótopo de cada elemento, ¿sí? Así que, por ejemplo, aquí voy a multiplicar el 12 por su abundancia, ¿sí? Que estos dos los voy a dividir entre 100, 99 entre 100, 0.99, más 13 por 1 entre 100, ¿sí? 0.01. 12 por 99, 11.88, más 13 por 0.1, 0.13, ¿sí? Lo sumo y obtengo el peso atómico. Así que por este motivo tenía aquí tachado que esta no era la masa atómica, este es el peso atómico. La masa atómica es la suma de protones y neutrones, ¿sí? Y el peso atómico es la masa atómica por la abundancia del isótopo, ¿sí? Masa atómica por abundancia del isótopo y obtengo el peso atómico. Vamos a hacer otro ejemplo para no dejar esto en el aire, ¿sí? La mayoría de los elementos presentan isótopos, ¿sí? Por ello al dar la masa atómica se indica la masa del átomo promedio, ¿sí?
¿sí? Calculada a partir de cada isótopo y su abundancia isotópica. Por ejemplo, tenemos al cloro 35 y al cloro 37, ¿sí? En donde tiene 17 protones, y para ser cloro necesita tener 17 protones sí o sí. Pero va a cambiar el número de neutrones. ¿Qué es lo que va a pasar? El cloro 17 va a tener 20 neutrones y el cloro 35 va a tener 18 neutrones. Vemos que la cantidad de neutrones varía, así que por ende varía la masa atómica de 35 y 37. Aquí esta es otra forma de hacerlo. Sí, resulta que el cloro 35 es mucho más común que el cloro 37, ¿sí? Entonces, 35 por 76%, que es encontrado en la naturaleza el cloro 35, más 37, que es el peso del cloro 37, por 24%, sí, que es el porcentaje en que se encuentra en la naturaleza o se ha encontrado en la naturaleza el cloro 37, y todo esto dividido entre 100 me va a dar como resultado 35.48 UMAS, ¿sí? Este va a ser el peso atómico del cloro, que si lo revisamos en nuestra tabla periódica, pues va a ser un número bastante cerca a este que yo les estoy dando, ¿sale? Aquí la suma de los isótopos pues me debe de dar un 100%, ¿sí? 76 y 24, 100%, ¿sí? 99 más 1, 100%, ¿sale? Ok, entonces, ¿por qué se da un peso promedio? Porque puede que cuando nosotros estemos trabajando con determinado elemento, estemos trabajando con el que se encuentra en mayor abundancia, pero también podemos estar trabajando con alguno de sus respectivos isótopos. Ok, y aquí estaríamos dejando esta parte del átomo para pasar a formulación y lenguaje químico.